Muy buenos días, tardes, noches, tenga usted, maestro. Somos el equipo que está conformado por los alumnos que practican en el quinto grado de educación primaria y les vamos a presentar los componentes de personalidad moral, pero para ello se dividen en varios factores, que entre ellos se encuentra la conducta, la emoción, el razonamiento, el carácter moral y los valores morales. Pero para englobar todo esto se va a ir definiendo a lo largo de la exposición. Sin embargo, primero tenemos que definir qué es. Para ello se ve desde una perspectiva psicológica en el cual se divide en dos puntos. El primer punto trata de hablarnos de lo que trata el bien y el mal universalmente. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que el componente de desarrollo social trata de impartir en el alumnado qué es, o más bien en el niño, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero ¿de qué forma se trata de dar esto universalmente? Ok, ¿qué es desde su perspectiva? Lo que es bueno y qué es malo, pero con las acciones que ellos tomen saben que si siguen el camino del bien o siguen ese factor que está bien o esa acción que van a realizar, sea bien o mal, saben cuál va a ser la causa y qué consecuencias tendría consigo mismo estas acciones que tomen a largo plazo o corto plazo. El segundo punto nos trata de ver desde una internalización de normas y prohibiciones socialmente sancionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que para la sociedad existen ciertas normas y sanciones que hay que ejecutar dependiendo de las acciones que uno como ciudadano toma dentro de una ciudadanía, dentro de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se comentó en el primer punto de lo bueno y lo malo. Si tú tomas esa acción buena, ¿qué causa y qué consecuencias tendría dentro de una sociedad? ¿Cómo respondería la sociedad ante esa acción que tú tomas? Si es bien, ok, tal vez ¿cómo sería? A través de una felicitación, tal vez de un reconocimiento, un diploma, un premio, entre otros. En cambio, si es una acción mala que trae consigo consecuencias más graves, la sociedad te va a tomar desde un punto de perspectiva malo. Entonces va a tener estas sanciones porque ya tienen sus normas preestablecidas, lo cual al tomar este tipo de acción ocasiona que uno como ciudadano empiece a fallar, digamos, dentro de una propia sociedad. Entonces, desde este tipo de perspectiva psicológica, esta se define como el componente de personalidad moral. Ahora vamos a pasar con las siguientes diapositivas que mi compañera les va a ir explicando. La familia es el factor más importante en la formación moral a lo largo de su desarrollo. ¿Sabrá que una conducta es buena? Aquí entra mucho sobre la decisión de uno mismo. Un padre y una madre siempre nos va a guiar de lo bueno y lo malo, pero nosotros cuando estamos en una etapa de adolescencia y ya empezamos a tener otros pensamientos, nos cuestionamos con estas pequeñas preguntas. Yo opino que, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Es malo hacer esto? Y acá entra lo que es sobre las decisiones. Uno elige lo que está bien o cree que está bien o lo que está mal. Y en esta parte es cuando entra el área social. Con área social me refiero a que existen diversos grupos. Y cuando nosotros queremos entrar a un grupo, en esos grupos ya hay como que reglas establecidas. Ahí entra lo que son las malas influencias. Quiero aclarar que esto para nosotros no existe. Las malas influencias no existen, es solo una etiqueta que le hemos estado dando a lo largo del tiempo. Con malas influencias se refiere a que personas que te inducen a mal camino, pero realmente está mal. La persona que quiera hacerlo y puede estar con un compañero o con un familiar que fume, que tome, etcétera, pero realmente el que decide hacerlo somos nosotros. Entonces, esto que conlleva, no existe una mala influencia, no existen los malos amigos que son malas influencias, a menos que te estén obligando a hacer algo. Ahí sí existiría lo que es la mala influencia. Esto entra como en los grupos sociales, como estaba diciendo. Supongamos, hay un grupo de los populares, como se le conoce en las escuelas. No puedes entrar a mi grupo si no estás tatuado. No puedes entrar a mi grupo si no tienes una grieta en tu nariz, una perforación. Estos son los grupos sociales. Entonces, aquí uno decide realmente lo que es bueno y lo que es malo. Y también entra en el área escolar.
Entonces tenemos un concepto diferente entre las malas influencias y las decisiones. Las decisiones a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro desarrollo adolescente, nos afecta mucho, ya que en el desarrollo moral entramos en ese aspecto de no saber qué hacer, no saber qué está bien, o lo que nosotros pensamos y opinamos que está bien o está mal, siempre lo terminamos haciendo. Y aquí entra lo que es la experiencia o la exploración, la experimentación de otras cosas. Normas y prohibiciones socialmente sancionadas. ¿Qué nos lleva a esto? Nos pone un ejemplo claro en el que las familias con el que se mantiene una implantación del poder autoritario, así como las tomas de decisiones totalmente estrictas, pueden y producen a niños menos sanos y con menos valores. Entonces, esta posición mantiene de que el niño va aprendiendo o asumiendo conductas que con función a que éstas sean recompensadas o castigadas. Según Berkowitz, en el artículo Educar a la persona moral en su totalidad, nos sintetiza muy bien esta teoría. Los primeros son indicadores del estado ideal que se procura. Como número 1 está la democracia dialogante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dependiendo de nosotros ahora como personas, vamos a poder dialogar. Siendo más precisos, es como si fuéramos a dialogar entre qué es lo que se puede mejorar en el pueblo para poder comunicárselo a las personas que están dirigiendo este cargo. Como número 2 tenemos a la tolerancia. Esto es aceptar a cualquier persona con respeto y con amor, independientemente del sexo que sea. Número 3, confianza mutua. Eso sería algo fácil en decir que si tú confías en mí, yo voy a confiar en ti. Eso es como un mejor entendimiento sobre la confianza mutua. Y por último, el cuarto indicador, que es reducción de la violencia. Esto más que nada nos trae que si nosotros hemos pasado o hemos vivido la violencia, más que nada puede ser como con una violencia física, una violencia moral, entre otras. Es como que tratar de que si ya nos hicieron daño, nosotros reducir ese daño. Seguidamente pasamos con 3 vectores pedagógicos. Estos 3 vectores pedagógicos nos van a ayudar a mejorar nuestra personalidad en cierto sentido. El número 1 es el cultivo de la autonomía. Sabemos que nosotros mismos procreamos o realizamos cosas que a veces no tienen sentido. Lo que mayormente podemos hacer es como que cultivar lo que realmente nos hace bien. Lo que nos hace mal, poderlo hablarlo con una persona, pero no olvidarnos de ese cultivo de ser autónomo de mí mismo como persona. El siguiente sería producción del diálogo. Sabemos que el diálogo lo tenemos en nuestra vida diaria. Aunque estemos platicando por mensaje, estamos dialogando con la persona que está detrás de la pantalla. Entonces, promover ese diálogo en el sentido de que seamos todos capaces de enfrentar cosas que se nos vengan a nuestra personalidad. Y como último vector pedagógico, tenemos a la educación de la contrariedad. Contrariedad significa como parar o retrasar a algo que se quiera llegar. Un ejemplo claro está en el que tal vez la enseñanza o el aprendizaje de los niños no se llega como que al realismo. Se hace de más esperar que un niño pueda comprender su realidad. A veces no estamos como para decirles que realmente eso está pasando en la vida, que esto es como se está viviendo. Entonces, los niños básicamente aprenden todo lo positivo, como que no hay una enseñanza a decirles que cuando algo esté mal, acepten su realidad. Y pues bueno, para ser capaces de educar para la moralidad,
se hace impredecible analizar los 5 componentes de la persona moral y para ello se divide en 5 componentes. Ellos son conducta, emoción, razonamiento, carácter moral y valores morales. Acompáñenme a ver estos 5 componentes. La conducta es la manifestación del comportamiento, es decir, lo que hacemos. Nuestra conducta puede analizarse desde una óptica psicológica, desde la reflexión ética o en un sentido específico. La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. La mayoría de nuestras conductas no son neutras, ya que las podemos clasificar entre buenas y malas, desde un planteamiento ético. En principio, podría parecer fácil establecer una distinción entre conductas correctas e incorrectas, estableciendo criterios generales. Por ejemplo, es bueno ayudar a las demás personas y es malo ser egoístas. Sin embargo, ciertas conductas conllevan a un debate ético asociado, es decir, un dilema sobre lo que es correcto hacer, tal y como sucede en diversos temas. La dimensión ética del ser humano tiene una relación directa con nuestra responsabilidad personal, con la decisión que tomamos o con el cumplimiento de la ley. Se entiende que las personas poseen distintas conductas, definiendo en este caso la conducta como una reacción. La diversidad de las conductas se debe a que los individuos desean distintos fines, se hallan en diversas circunstancias y son diferentes como personas. De esta manera queda expuesto a que la conducta responde al fin, al estímulo y al momento preciso en que se encuentra el sujeto. La conducta humana es estudiada por la psicología y el conductismo es una corriente psicológica cuyo objeto de estudio son las relaciones que se forman entre estímulo y respuesta. El conductismo estipula que las conductas humanas modifican el comportamiento. Por lo tanto, el aprendizaje deriva de un cambio de conducta a través de la atención, de la codificación de la información, la reproducción motora y la motivación. Bien, pues yo soy Jair, me tocó explicar la parte de la emoción de la conducta y pues la emoción es uno de los componentes más importantes, ya que aquí se está hablando y se mencionan pues aspectos como la manera de actuar ética, que esto implica que el individuo pues tenga una forma de actuar de acuerdo a las reglas y normas que la sociedad le haya impuesto. Pues esta emoción va de acuerdo al comportamiento y a las relaciones interpersonales que tenga el individuo a lo largo de su vida. Y por último, pues tenemos las emociones crítica prosocial, que esto se define como una conducta beneficiosa que no busca solo el bien de uno mismo, sino un bien común, que exista como que esa relación. Es comprendido de emociones de ayuda, cooperación y de altruismo, ya que todo esto es aquella esencia que le permite a un individuo que tenga una forma de actuar ética, siguiendo un razonamiento adecuado de acuerdo a lo que siente y se va guiando de sus propias emociones. Esto pues viene siendo parte fundamental para un buen funcionamiento social, ya que si el individuo no tiene esa forma de actuar o de pensar ética y moral, no va a existir un buen funcionamiento en la sociedad y no va a haber esa relación que debe de existir para el buen funcionamiento. Como se mencionó anteriormente, para que exista un buen funcionamiento social, el individuo debe de estar bien emocionalmente para que exista la cooperación y todos puedan salir adelante. La razón de la moral.
Es un aspecto que nosotros los seres humanos adquirimos con base a las experiencias previas que vamos presentando en nuestro día a día, reflejando situaciones en nuestra vida cotidiana, buscando posibles soluciones para dichos conflictos, identificando lo bueno de lo malo y cómo las personas son percibidas con base a los criterios que tiene una sociedad, la que nos permite generar un razonamiento y un pensamiento crítico al momento de una toma de una decisión, para definir si esta es correcta o incorrecta en cuanto a las acciones que nosotros realizamos durante y dentro de una sociedad. Esta se genera debido a que nosotros como seres humanos tenemos una conciencia moral que nos permite reconocer qué está bien y qué está mal dentro de la misma sociedad. Nosotros somos capaces de pensar y tomar decisiones conforme a las situaciones que vemos y se van presentando. Este pensamiento es muy difícil de adquirir, pues algunas veces nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos y negamos tener este uso de la razón. Los sentimientos en cuanto a la toma de decisiones también generan un conflicto, debido a que si sentimos una simpatía por alguna persona, puede ser nublado nuestro juicio y en este podemos tomar una mala decisión que lleve a acciones que no sean las adecuadas para que se refleje dentro de una sociedad. Este pensamiento puede ayudarnos a tomar decisiones que cambien el curso de una problemática. Esto genera que nosotros busquemos opciones alternativas para que veamos lo que se refleja y cómo esta sociedad nos mira ante las acciones que nosotros realizamos. El conseguir esta razón moral es muy difícil, ya que no todos los ciudadanos podemos adquirirla y los que la adquieren tardan y llevan un proceso que va generando a través del tiempo en base a las experiencias que van teniendo. Por eso, el dicho de tener una razón moral es indispensable para que nosotros logremos trabajar de forma armónica y pacífica para llevar a cabo un gran progreso en una nación o en un país. Ahora sigue el carácter. Es toda aquella reflexión y detección de situaciones al momento de realizar una actividad al actuar de un individuo. Esto se adquiere mediante la experimentación de diversas situaciones y haciendo por entender la regularización de valores y de normas para forjar un camino favorable. Por ejemplo, en mi casa me enseñaron a decir siempre la verdad y por ese motivo siempre, durante toda mi vida, la verdad será lo más importante para mí. Los valores morales. Se definen los valores morales como una creencia con carga afectiva relativa a la correlación o equivocación de las cuestiones. Se adquiere mediante el desarrollo, lo individual y lo colectivo, es decir, viviendo una experiencia familiar, escolar, social e inclusive, por lo tanto regulan el carácter y la conducta humana. También los valores morales se le conoce como el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representan una forma buena o correcta de actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo con lo injusto. Cuando pensamos en los valores morales y una definición que les podemos dar frecuentemente, viene a nosotros pensamientos sobre justicia, el bien, el altruismo, la bondad, la humildad, la abnegación, el amor y el respeto para los demás. Y otras tantas ideas activas y casi automáticas de nuestra estructura mental se precipitan. Ahora les voy a hablar sobre uno de los valores morales, que es la justicia. La justicia es un valor moral porque mantiene la armonía entre los individuos dentro de una sociedad. Ser justo es dar a cada quien lo que se merece. Por ejemplo, tomar turnos al realizar una tarea
a que todos en casa les desagrada, repartir algo de forma igualitaria entre los compañeros. Eso es ser justo. Ahora les voy a comentar sobre los 7 valores morales más importantes. Bueno, de los que sobresalen. El primero es la honestidad. Se supone que como personas debemos decir siempre la verdad. La misión de la escuela tiende a ser de dos maneras, subsanadora o facilitadora. La educación moral en la escuela es facilitadora si complementa los aspectos positivos de la familia sobre la formación moral. Luego entonces es subsanadora cuando sí sustituye o corrige la ausencia de influencias o las influencias negativas de las familias. Para educar a la persona moral se podrá hacer, primero, que en él se inculquen los valores en los niños para respetar las creencias, culturas, tradiciones, entre otras cosas, y así llegar a una comunidad justa. Con respecto al carácter, se podría ir desarrollando hábitos morales, tendencias de conducta, mediante el modelaje adulto o enseñanza explícita a través de contingencias, recompensas o castigos. Para el razonamiento moral, se iría haciendo mediante la discusión de dilemas o la comunidad justa. El afecto moral, identificando sus emociones, es indispensable para evitar la confusión que permite expresar sus sentimientos. Y por último tenemos en la conducta moral se tendrá en cuenta las diferencias y diversidad del alumno.